Ok, sí, sí, correcto. Shalom, Lekulam, de nuevo a todos. Beruchen Habaim, bienvenidos una vez más, Baruch Hashem. En cuanto a la Parashat Vayera, es decir, segunda Parashat del Humash Sefer Shemot, y bueno, en este día de hoy, ya que me escuchan, empezamos a hablar con la mayoría de las plagas, es decir, 7 de las 10 plagas están en esta porción de la Torá, y Hashem, bendito sea, Dios quería sacar al pueblo Israel de Mitzrayim, de Egipto, y hay un proceso de sacar al pueblo de Israel. Después de haber pasado un largo tiempo en Egipto, y Akadosh Baruch Hu, Baruch Shmo, quiere sacar a Israel, no de una manera muy normal, que digamos, por decirlo así, sino atípica, a la manera de Boreolán, ¿verdad? Grandiosamente, pues de repente el agua se vuelve sangre, en fin, etcétera, etcétera. Pasan cosas interesantes, muy interesantes. Y esta historia empieza mucho antes, cuando Hashem, Elohim, Dios dice a Moshe: quiero que vayas a Mitzrayim, Egipto, hables con ellos y les digas de sacar al pueblo de Israel. Pero Moshe Rabenu, en su momento, empezó a decir que si tartamudeo, que si soy torpe, que no puedo, etcétera, ¿verdad? Empieza con miedo a dudar, es decir, intenta escaparse, entre comillas, de tal abodá, de tal servicio a Boreolán. ¿Quién va a hablar frente al Paró? ¿Ok? ¿Quién, Yaqueguín, estimado, va a hablar frente al faraón? Y hay que entender que Moshe también venía de la casa del faraón, y era una cosa para él que no era fácil tampoco, que digamos. Pero aquí hay algo muy interesante antes de las plagas. Dice Akadosh Baruch Hu, yo tengo una razón por la que hacer estas 10 plagas, y también forzar al faraón a no querer sacarlos de Misraim. Dice: Vania que se le pagó, ¿ok? Y voy a forzar su corazón, el corazón del faraón, Veir vetiet ototai vet mofetai ve'eret Misraim, y voy a engrandecer todas mis acciones sobre él en Misraim, en Egipto. Esto está en Shemot, capítulo 7. Velo yishma alehem paró, y no os va a escuchar. Venatati et yadi ve'mitzrayim ve'oseti et tziveotai et ami bnei Israel, y pondré mi mano sobre Egipto, porque en Egipto ellos trabajaban y hacían abodá zará, es decir, idolatría, de una manera total, que digamos, de todo, es decir, en todos los sentidos era tal idolatría, y eran unas fuerzas de tumá muy fuertes de impureza. Y Akadosh Baruch Hu, Baruch Shmo,
es sabido que que unas cosas principales que está en el primer mandamiento que tenemos es Anoji Hashem Elokeja, Asher Otziteja Meretz Misraim, mi betabadim, y yo soy tu Dios, el único, Echad Beyahid. Y entonces, esto, con la Avodat Zará, viene a decir como lo contrario, ¿no? Tú no eres nuestro Dios. Entonces, esto es una de las cosas que a Kadosh Baruj Hu no le agrada en el mundo. Mucho, que digamos. Y entonces, bueno, ni mucho ni poco. Y entonces el pueblo de Mitzrayim, los Mitzrayim merecían un castigo. Pero Boreolán, Hashem bendito sea, hace todo de una manera justa, ¿verdad? Akadosh Baruj Hu es justo y por un lado no hace cosas que uno no merece y por otro lado sí lo merecen y aprovecha para hacerlo de manera que también pueda enseñar al pueblo de Israel. Un punto que yo tengo mi poder, fuerza. Por otro lado, el pueblo egipcio sabe y que sepáis que no sois vosotros los que toman las decisiones en la tierra. Ahora, por otro lado, empieza una interesante cuando empiezan todas estas plagas, dice Moshe, dile a Aarón, ok, ya que claro, efectivamente, o sea, ahora llega el momento en el cual Elohim quiere demostrar su fuerza en la tierra y manda a Moshe Rabenu, que como dijimos antes, al principio, que quería como si quisiera, entre comillas, escapar de lo que Boreolán le estaba diciendo, el Creador, y manda a Moshe para que haga estas plagas. Primero le manda a hablar frente del faraón, le enseña, tira o echa ese palo que llevaba en la mano, que tenía, y se vuelve en serpiente. Bueno, todas estas cosas que ya sabemos, y después, cuando van a empezar las plagas, ya no estamos hablando, sino que Elohim, Akadosh Baruj Hu, ya empieza a actuar en la tierra de Egipto. Y vemos una cosa muy interesante en las tres primeras plagas, ya que escuchan. En la primera plaga, ¿qué es? Sangre. Que todo se llenó, todo de sangre. Es decir, el Nilo, en vez de agua tenía sangre. Cualquier piscina o estanque, todos los pozos o todos los charcos, todo era 100% sangre. No se podía beber, no había que beber. Y ni cómo tampoco ducharse, ni cómo limpiar, es decir, nada de nada, era y estaba lleno de sangre todos los sitios que había agua. En cambio, Baruch Hashem, Am Israel, el pueblo de Israel, tenía agua. Ese era el milagro. Pero ¿cuál fue el segundo, o digamos la segunda plaga? Fueron las ranas. Y la tercera, los piojos. Empecemos, ya que uno por uno. La primera plaga de sangre, vemos que Moshe no es el que la hace, sino que Hashem, Dios le dice a Moshe que le diga a Aarón que haga la primera plaga de sangre.
Pero esto es raro un poco, ¿no, Yaquerem? Primero, por un lado, le dice Hashem a Moshe, ve y saca al pueblo Israel de Egipto y háblale enfrente del Paró, enfrente del faraón, haz todo esto, ¿ok? Y ahora, cuando llegamos a la primera de las plagas, ¿qué le dice Hashem? No, Moshe, dile a tu hermano Aarón que la haga él. Lo que pasa es que dices tú, por ejemplo, bueno, quizá la primera plaga, no sé por qué, pero ahora me entenderán, pero llegas también a la segunda plaga y pasa lo mismo. Y lo mismo ves a la tercera, con la tercera plaga, que también pasa lo mismo. Le dice, Vayomer Hashem el Moshe emor el Aarón. Es decir, le dice, dile a Aarón que haga. ¿Y por qué? ¿Qué tienen estas tres primeras plagas? Y lo más interesante, ustedes que escuchan, es que si me quisieran decir que todas las plagas las iba a hacer Aarón, pues ok, vale, pero no, todas no, solo las tres primeras plagas, y después las hizo todas Moshe, Rabenu. Las otras 7 las hizo Moshe. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué estas tres primeras plagas, la de sangre, la de ranas y de piojos, fueron hechas por Aarón y no por Moshe? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos quiere decir la Torá bendita? Y de aquí, ¿qué se puede aprender? Baruch Hashem, un principio muy grande, que es el principio de ser agradecido. ¿Por qué? Moshe Rabenu, sabemos que cuando él nació siendo muy pequeño, le tuvieron que esconder porque el Paró, es decir, el faraón, dijo que todo varón que naciese había que matarle, había que tirarle al Nilo. Y después de estar 3 meses en su casa escondido, vieron que no podían esconderle más y le llevaron al Nilo. Lo pusieron en una cesta o un canasto en el Nilo. Y bueno, milagro, porque el Nilo no es un río que digamos así como, que no es un riachuelo, no es un río pequeño, sino que es un río con mucho movimiento. Y bueno, el milagro que llegó a la orilla de la hija del faraón y entonces fue dispensen, entonces fue un milagro muy grande que digamos que el Nilo se comportó por medio del agua. Y vayamos ahora de momento a la segunda plaga, que es de las ranas. También tenía que dar a Aarón en el agua, porque de ahí van a salir todas las ranas, ¿ok? Entonces, vemos a Kerim de aquí que Moshe se cuida de ser agradecido, o más bien, Hashem bendito sea, Dios le está enseñando así. Moshe, tú es verdad que eres el que tienes que hacer todas las plagas, pero tienes que saber que por cuanto que el agua te salvó, es decir, parafraseando un servidor ahora, que gracias por ese medio de las aguas, del agua, fuiste salvado, y tienes que ser agradecido con este medio, y no puedes hacer algo que después vaya a salir algo malo. Y lo mismo pasó con la plaga de los piojos. La plaga empezó tirando tierra como al aire.
¿Qué pasó con la tierra respecto de Moshe en la tierra? Cuando vio al egipcio pegándole al israelita judío, le mató y le escondió en la tierra. Ok, ustedes que estudian y escuchan, y la tierra le hizo ese favor de esconder al egipcio. Y es por eso que Moshe tampoco hizo la tercera plaga. Todo, ¿por qué? Por agradecimiento a la tierra, que es interesante que estamos hablando de cosas inertes, entre comillas, entiéndase. Estamos hablando de tierra o estamos hablando de agua que no se van a levantar, por decirlo así, en este momento y decirte mañana, muchas gracias por devolverme el favor. No, pero así todo, vemos hasta qué punto uno tiene que ser sensible con el tema de agradecer, del agradecimiento. Baruch Hashem. Ok, Yakerim. Agradecimiento desde el punto, este punto está muy interesante. Cualquier persona que ya ha usado, por ejemplo, para que entiendan, un celular o un teléfono, como lo quieran llamar, o un carro o automóvil, etcétera, o lo que sea. Es decir, todo lo que tenemos y lo disfrutamos, ya aparte de una prohibición de que está prohibido romperlo, tirarlo sin ninguna razón, es más, hay que tenerle como cierta conciencia de decir, gracias a este teléfono, por ejemplo, la persona pudo hacer estas cosas bonitas o buenas con este teléfono, etcétera. Y este tipo de cosas, de no fijarse uno, y más aún hoy en día, ¿verdad? Parece ser, o creo que es un tema muy actual, súper actual podría decirse, porque hoy en día todo es como descartable o como desechable, ¿verdad? Hoy en día tenemos todo desechable. Hasta incluso se compran platos desechables, se compran teléfonos, inclusive los teléfonos ya no aguantan como antes, como más antiguamente, porque todo es desechable ya hoy en día, los hacen para poco tiempo, igual como para las amas de casa las lavadoras, no duran como antes. O los frigoríficos tampoco, no duran. Las neveras no duran como antes. Ni los coches, automóviles, los carros. Son caros. Todo eso no dura como antes. Y la gente está acostumbrada, que cada vez se fija menos en todo lo que hicieron o todo lo que pudieron hacer. Que gracias a digamos, esos electrodomésticos y además de largos, es decir, da igual lo que pasó o no, ni mira atrás, es decir, ok, lo tiro y lo cambio y es todo ya, ya ni pensar en arreglarlo como antiguamente se arreglaban las cosas, hoy ya casi no se arreglan nada, hoy ya se tira, se desecha todo y a comprar cosas nuevas. Hoy en día que empiezan a arreglar algo que nadie, es decir, todo es para desechado, es decir, se usa un poco tiempo y luego se tira. Luego se desecha. Y así, ya que, por desgracia, algunas relaciones también cada vez más son así de esa actitud o de este tipo, ¿verdad? De usar y tirar. Porque la gente, y esto es lo que nos enseñan aquí en este fragmento que les he estado comentando de la Torá,
que se acostumbra ahora a disfrutar de algo de manera rápida, pero cuando no me parece bien, bueno, luego... y lo que nos viene a marcar aquí, o lo que nos viene aquí a enseñar esta enseñanza es justamente lo contrario, justamente al revés, Baruch Hashem. Fíjate en los detalles más pequeños. ¿Por qué? Porque tienes que ser agradecido, Baruch Hashem, con los detalles más pequeños. Y eso va a hacer que después has agradecido con todo lo demás, ya sea con seres o cosas inertes o seres con vida, es decir, amigos, compañeros, familiares, todo eso que pasa a ser de algo desechable a algo que uno, es lo mismo que una bendición, ser agradecido. Y bueno, yo creo, Baruch Hashem, que es una idea muy importante hoy en día, sobre todo, y espero que con ayuda del cielo, Baruch Hashem, que la podamos aplicar, Bezrat Hashem, otra enseñanza sabia de la Torá, y que tengamos día a día más enseñanzas, Bezrat Hashem. Y bueno, Baruch Hashem, gracias a todos ustedes y a los que escucharán después, Baruch Hashem, Shalom, Shalom.